Computación cuántica. ¿Qué les puedo contar acerca de eso? Oye, ¿qué es? Pues? Primero partamos, ¿qué es la computación cuántica? ¿Qué le interesaría? O sea, porque hoy día están IBM, Intel, Google, ¿quién más? Microsoft. Están todos ahí en la carrera por conseguir la supremacía cuántica respecto a la computación cuántica. O sea, ¿qué significa la supremacía cuántica? O sea, superar con computadores cuánticos el poder de los computadores más power actualmente que de computación tradicional. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gracia de estos computadores cuánticos? Es que funcionan a nivel de cuantos, un qubit. ¿Cachai? Un qubit es un bit tal cual como el bit normal o el bit tradicional, pero en la forma cuántica, que al igual como el gato de Schrödinger, un bit cuántico puede ser 1 y 0 a la vez. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Entonces, pero ¿eso en qué ayuda al cálculo? ¿En qué ayudaría al cálculo? ¿De qué te sirve que un bit sea 1 y 0 a la vez? Entonces ahí está la clave de cómo funcionan estas cuestiones. Porque un qubit, un bit cuántico, no es 1 y 0 a la vez en la misma proporción. ¿Cachai? Puede ser un 10% 0, un 90% 1, y así. Entonces, cada vez que tú lo midas, va a ser 0 o 1 en esa diferente proporción. Entonces, cuando uno va a medir un bit, cuando uno va a medir un bit, estos gallos lanzan una cantidad de mediciones a la vez, cosa de tener la proporcionalidad que tienen esos cuantos de ceros y unos. Y eso te permite tener un rango de datos mucho más amplio por cada qubit. Este es un tema que en realidad me apasiona harto porque tiene que ver, por ejemplo, viene de los 80 cuando Richard Feynman, uno de los científicos más connotados del siglo pasado, ¿sí? Participó en la creación de la bomba atómica, aunque yo lo conocí más por meterme en este tema de la computación cuántica. Él es el que habla él es el que habla por primera vez de la computación cuántica, en la que dice que, por ejemplo, uno no podría simular un sistema cuántico con un computador tradicional, o sería muy costoso simularlo con un computador tradicional. Tendría que hacerlo con un tipo de sistema que fuera cuántico también. Entonces ahí es como nace el primer concepto de la computación cuántica, y esto tiene que ver también con la simulación de un sistema o la simulación de un universo. ¿Simular el universo con una computadora cuántica? Wow. Pero era un concepto, ¿sí? Porque en el fondo también, o sea, tiene mucho que ver con la simulación de la vida, ¿cachai? Y todo eso. Pero hoy día, hoy día están llegando las primeras computadoras cuánticas que no tienen gran potencia, pero sí tienen un potencial muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 20 qubits, ¿cachai? Tiene una potencia exponencial, o sea, y mucho más grande que muchos bits, ¿cachai? Pero, o sea, las equivalencias no son, no se pueden ni comparar las equivalencias. Ya, pero ahí todo esto que tiene que ver con la computación cuántica está como recién iniciando, o sea, por ejemplo, tienes que empezar a hacer compiladores, lenguajes de programación y todo eso, o eso no aplica en ese... Los lenguajes ya están. De hecho, yo podría dejar después en el mismo podcast, en el link del podcast abajo, los links hacia algunos videos donde muestran con código la diferencia, porque el código va a ser especial, porque tú vayas a tener que dejar de programar en binario y ahora vayas a tener que programar con algoritmos cuánticos. Y tiene una forma de funcionar diferente. Acá lo importante es que por ejemplo, son las puertas lógicas cuánticas, ¿sí? Que ya no son las mismas que las puertas lógicas normales que nosotros tenemos para los bits. También cambia. Cambian, porque
por ejemplo, yo puedo tener una puerta lógica cuántica, existen varias, tampoco voy a ahondar mucho en eso porque yo tampoco las conozco así a fondo. Pero por darte un ejemplo, hay una puerta lógica cuántica que tú sabes que a nivel cuántico, cuando tú observas un cuanto, este tiene consecuencias para el cuanto. Entonces, cuando tú tienes una puerta lógica determinada, por ejemplo, que me deja que hace que un qubit, ¿cachai? Sea 50 y 50. ¿Me entendí? Sí. Entonces, ese qubit, después de pasar por esa puerta lógica cuántica, la medición va a ser 50% ceros y 50% unos. Eso me va a permitir, por ejemplo, obtener un número aleatorio. Y me va a permitir obtener un número aleatorio de un puro qubit. Una cuestión que va a ir rajado. Entonces, también hay determinados algoritmos que en computación binaria no van a funcionar, pero que sí funcionan en computación cuántica. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo, podrían funcionar? Ahí me cagaste. Yo tengo una respuesta, Rodrigo Guerrero. Una de las cosas que pueden ser, para los que se puede utilizar la computación cuántica, es para crear nuevos algoritmos de encriptación, para seguridad de la información. Porque la computación cuántica lo que permite, al ser mucho más rápido que una computadora tradicional, la clásica máquina de Turing, permitiría resolver mecanismos de encriptación que serían virtualmente imposibles de resolver por esta máquina de Turing. Sí, ¿Están trabajando en eso? No, sí, están trabajando en eso, pero el tema es que tienes que hacer nuevos algoritmos de encriptación porque con la computación cuántica va a ser muy fácil resolver los algoritmos de encriptación actuales, como el de clave pública-privada, las computadoras cuánticas lo resuelven. Oh, maldita Entonces, sea. hoy día ya se están generando nuevos algoritmos de encriptación para que no se pueda, o sea, que sean desencriptables incluso por la computación cuántica, porque esa es la idea. Ahora, el tema es que no van a haber computadores cuánticos en nuestra casa, o sea, no esperemos que vayan a existir computadores cuánticos en nuestra casa, aún, o en un corto plazo, ni cagando. Cuando seamos viejitos, yo creo que van a haber computadores cuánticos del porte de una torre, como cuando nosotros teníamos computadores en nuestras casas y los abuelitos decían: ¿y esto, hijo? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde se prende la tele? Sí, pero es que el tema principal de esto de no poder tener computadores cuánticos en la casa es porque estos están congelados, o sea, tienen que estar al cero absoluto. Entonces, bueno, tenía algún artefacto en el cero absoluto en tu casa y morís congelado. No, me imagino que van a resolver ese tema en años posteriores, pero yo creo que eso no está ni cerca de ser resuelto. Quizás cuando estemos viejitos veamos algún computador cuántico en la casa, llegue tu tataranieto, weón, con el primer computador cuántico, weón, a la casa. Totalmente. Bueno, la cosa es que esta cuestión se trata de uno de los primeros problemas que surgen es que mientras más cuantos le agregas al computador, más peludo se convierte el entrelazamiento cuántico. ¿Cachai? Y el entrelazamiento cuántico es cuando tú entrelazas dos cuantos para obtener un resultado mucho más grande, mucho mayor. Entonces tú, mientras más cuantos entrelazas, más tiende el error en la máquina. Entonces ese es ¿Cómo resolver ese problema? Ese es el gran drama. Oye, pero para la gente que es informática, Microsoft y IBM tienen unos kits. El de IBM yo sé que está en Python. El de Microsoft probablemente está en algún lenguaje de ellos, me imagino.
La cosa es que tienen unos kits para hacer computación cuántica, o sea, para empezar a jugar con la computación cuántica. Que yo creo que eso va a ser el fin de esta cuestión. O sea, es que la gente a veces piensa en decir, voy a tener un computador cuántico en la casa. Y yo creo que Jugar Fortnite. Y yo creo que esto va a tender hacia lo contrario, de que nosotros con Cueva vamos a tener en la casa una pantalla y la computación va a estar en servidores gigantes en otro lado, ¿cachai? De hecho, es lo mismo que pasa con los juegos los vais jugando en streaming, po. O sea, las consolas que van a estar ahora van a tener juegos en streaming. O sea, tú vayas a jugar. O sea, existen ya, pues. Sí, pues. La Google Stadia, plataformas que te permiten hacer eso. La Stadia y la otra, la plataforma de Xbox. Hay una plataforma de Xbox también con juegos en streaming. Entonces, yo creo que esta cuestión va a tender a lo contrario. ¿Cachai? A que tú vayas a tener computadores cuánticos, no vayas a tener computadores cuánticos en la casa, sino que van a haber computadores cuánticos en unos servidores, weón, en Alaska, weón, y tú los vayas a poder ocupar desde tu casa. ¿Cachai? Y todo lo que tiene que ver con la computación va a estar en un servidor y tú vayas a tener disponibles los resultados, ¿no? Todos conectados como en un metaverso, como decía Víctor Menares. En un metaverso, no me acordé más que hablar.